como el periódico de poesía Tierra Adentro, Fronteras, Lenguaraz y Caer. En los suplementos, el Gallo Ilustrado, la Jornada Semanal y Semanario de Vanguardia, entre otros. Está incluido en las antologías Poetas de Tierra Adentro, Palabras del Norte, Del siglo al tercer milenio, El mar es un desierto, Poetas de la Frontera Norte, 1950 a 1970, Del silencio hacia la luz, Mapa poético de México, 1960 a 1989, Coahuila literario, Pensar con los ojos cerrados, tan lejos de Dios, Presea Manuel Acuña, entre otras. Ahí está bien, ¿no? Ha impartido los diplomados México Prehispánico y el Surrealismo en México para la Ibero Exartí. Obtuvo el tercer lugar en el primer certamen de poesía Manuel Acuña y mención honorífica en la cuarta edición del mismo. Tiene publicados los libros de poesía Cartas de amor para la señorita Frankenstein y Vigilancias, poemas y canciones, además de la novela El pasado, ganadora del Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano 2017, que narra la vida y muerte del poeta Manuel Acuña. Esperanza Dávila Soto. Actualmente es directora del Centro Cultural Vito Alessio Robles, donde se desempeñó como directora de la biblioteca desde su fundación en 1999 y coeditora de la revista Provincias Internas. Fue maestra y directora del Departamento de Educación Personalizada y la Biblioteca José García Rodríguez de la Ateneo Fuente. Dirigió el Departamento de Difusión Cultural de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila en 1986. En 1995 formó parte del equipo que fundó la Universidad Tecnológica de Coahuila, donde desempeñó diversos cargos directivos y formó el Centro de Información y Consulta. Desde 2001 publica la columna Desde mi barrio para el periódico Vanguardia. Es coautora del libro Catedral de Saltillo, por los siglos de los siglos, y prólogo y compiló el libro Oscar Dávila, Aproximaciones literarias de la colección Siglo XX, escritores coahuilenses de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es autora de diversas biografías de coahuilenses distinguidos para la colección Nuestra Gente, del Gobierno del Estado de Coahuila, colaboradora en diversas revistas y premio de periodismo cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila 2008. En 2015 publicó su libro María Ignacia de Astor y Echeverría, una vocación dedicada a la enseñanza de la mujer mexicana, y el libro Ateneo Fuente, la expresión de un edificio, en 2021. Le cedo la palabra. Muchas gracias por esta presentación. Vamos a iniciar. Alfredo García Valdés. Preámbulo a la lucha. Amor es un fantasma que no abraza sino a ciertos sonámbulos, la fría sábana de melancolía, un pan hecho de media raza. Aún no comprendo lo que pasa. Amor es pura compañía, contener en privada melodía, enjaular al sol en la casa. Alguien me da lo que no pido, un funesto regalo que disfruto antes de haberlo recibido. Arde en la mano el escozor del mundo. Amor es espera y descuido, ir a la fiesta de mi gozo. Teatro de sombra. Otra vez bajo el cielo del verano, mayo sufre por darse un momento, un testimonio bello donde el viento descubra la impotencia de su mano. El cielo se propaga y en su mano busca un bosque de nubes inocente. Una muchacha cruza por lento, lámpara de las 3 hasta temprano. Las calles lucen largas y vacías, solo cruza la luz por ser hogar, maestra de insondables travesías. Bajo el cielo que pesa eternizado, soy por mis invisibles compañías
muestra de amor tan básico, ninguna mujer lo amó. Bien, buenas tardes de nuevo. Después de escuchar la voz de Alfredo García Valdés, creo que aún más que con su libro estará presente en esta tarde con nosotros. Alfredo ha regresado y quiero, para comenzar mi intervención, leer una pequeña frase como si fuera un epígrafe a esto que voy a decir. Alfredo escribió: como se sabe, la poesía es la mejor forma de periodismo para dar cuenta de los sucesos personales y sociales que tienen lugar aquí debajo de este lado del topos urano. Sabemos que el topos uranos tiene que ver con el mundo de las ideas de Platón. Es un lugar que está más allá de los cielos, es el lugar en donde habita Dios. Alfredo García Valdés escribió esta frase en agosto de 2021, más o menos hace un año, unos 5 meses antes de partir. La puso en un artículo con el que iniciaría la publicación semanal de una columna de poesía en la revista digital Replicante. La columna, decía Alfredo, iba a ser una suerte de diario de las anomalías y confusiones traídas por la pandemia, y la tituló Autobiografía en el encierro, y volvió a un título anterior, Los menesteres del ocio. La frase es particularmente significativa porque sigue siendo poeta, porque siendo siempre poeta, pasó la mayor parte de su vida en la redacción de un periódico y en la redacción de revistas. Él dijo: la poesía es la mejor forma de periodismo, es una forma de periodismo íntimo, abierto a todas las formas de solidaridad y de la comunión. Conocí a Alfredo al inicio de la década de los 80, cuando yo impartía clases en el Ateneo Fuente. No fue mi alumno, pero nos conocimos por esa suerte de fortuna que identifica y acerca a los que nos gustan los libros. Visitaba la biblioteca, o más bien podría decir que vivía la mayor parte de sus horas en la biblioteca del Ateneo. Ya desde entonces pertenecía al tipo que en la clasificación de la bibliomanía se conoce como el bibliófano, es decir, el devorador de libros. Pero el devorador, el máximo exponente de la lectura, la actividad que siempre alimentó la vida de Alfredo. Pasaron los años y de vez en cuando iba a consultar algo en la biblioteca del Centro Cultural Vitalicio Robles. Sin embargo, cuando alcanzó la condición de desempleado en sus últimos años, pasó muchas horas en la que quizás fuera una especie de paraíso para él. Ahora sí, ya convertido en un pulcro y pulido bibliófano, afinado, sensible, pudiera decir exquisito y selectivo. Recuerdo el brillo de su rostro, no solamente de sus ojos, sino el brillo de su rostro entero, los primeros días que visitó la biblioteca, cuando él y yo recorríamos los estantes para que él viera, conociera los acervos. Yo creo que su mente iba registrando todos aquellos volúmenes que aún no habían llegado a sus manos.
que no había tocado ni sus ojos ni sus manos. Pasados unos días llegaba y pedía 3 o 4 libros de arte. Por ejemplo, pedía el Pedro de Rubén y un libro sobre el tiempo, por ejemplo. Y con ellos pedía el romancero español y las obras completas de Góngora. Y en 2 o 3 días los terminaba. Estaba todo el tiempo que la biblioteca estaba abierta. Otro día solicitaba la pintura italiana de los siglos XIV y XV y el libro italiano Ocho secoli di pittura, y también el de los museos de arte de Madrid, el de Pantoja, y los pedía con el Coahuila en Texas en la época colonial de Víctor Alicio Robles y con la familia Carvajal de Alfonso Toro. En otra ocasión pidió todos los libros existentes en la biblioteca de Rainer María Rilke y las obras completas de Luis de Góngora y Argote. Si tratamos de analizar sus lecturas, no resulta fácil imaginar cómo las tornaría. Quizás se adentraba un poco en el arte español y de ahí pasaba al barroco poético de Góngora. Y luego quizás descansaría, por decirlo así, con alguna lectura del romancero. Otro día visitaba el arte italiano y los museos madrileños para pasar luego a Coahuila colonial y a la Inquisición, que a nombre del Santo Oficio perseguía a los judíos. En otra incursión a la biblioteca, quizá oraba con Rilke en su libro de odas, o quizá comparaba los sonetos a Orfeo del poeta austrohúngaro con los sonetos gongorinos. No lo sabemos, ni lo sabremos ya. Lo cierto es que gozaban la compañía de aquellos libros en un cubículo que por largas horas convertía en su aposento intelectual. En uno de sus primeros libros, creo que el segundo, que lleva por título Cajón de Ausentes, publicado en 1994 en la colección de historias de entretenimiento, Alfredo le puso a manera de prólogo una advertencia donde escribió esta contundente cláusula: cada poema tiene su propia sombra, un borrador o un texto que lo sobrepasa, es decir, el texto primigenio que le da vida al borrador o un texto posterior que lo convierte en otro poema. En ese cuaderno que le editó el Consejo Editorial del Estado, cuenta que durante 10 años había conservado los textos que incluyó sin decidirse a hacerlos pedazos, y que a pesar de no saber si eran buenos o malos, ya había publicado algunos en revistas y confiesa, abro comillas, más bien creo que son semillas de poemas que no he podido escribir. Se han constituido en la sombra de un libro ya existente, Silva de Amor Nocturno, y merodean el otro en que estoy trabajando, Manual de Viento y Esgrima. Y dice que ahora forman un conjunto particular, un cuerpo fantasmal, porque al pasar de los años han llegado a componer una suerte de libro soñado, es decir, un libro no escrito, un libro que era un sueño. Palabra esta, sueño, que persiguió siempre a nuestro poeta, a nuestro amigo Alfredo. Muy joven, tenía 19 años, ya era columnista en el periódico Vanguardia. De 1986 al 95 residió en la Ciudad de México y trabajó para muchas publicaciones del momento, como la propia Gaceta del Fondo de Cultura Económica y algunas otras revistas famosísimas como Huelga, por ejemplo, y
y la Biblioteca de México. En algunas de ellas después siguió colaborando. Entonces, por ejemplo, en la Biblioteca de México, en la revista correspondiente a septiembre-diciembre del año 2000, allí aparece un poema que también es clave y que se refiere a lo que ya mencioné. El poema se llama Sueño dentro de un sueño. Otra vez esa palabra clave que marcó su existencia y que no lo abandonará jamás. ¿Cómo es la poesía de Alfredo? Igual que su prosa, sea prosa poética o no, es siempre hija de su talento, pero también de su voluntad personal de vivir en esa especie de desasosiego existencial al que lo empujaba su misma inteligencia y en donde podía recrear su espíritu a fuerza de cultivar la palabra. Podemos afirmar que todo en el escritor, todo en Alfredo, es el resultado del dominio, su propio dominio sobre la palabra. En el libro que hoy nos ocupa, Suite del orden y el vértigo, esta edición tan decorosa y primorosa que en algún momento tendrán ustedes en sus manos, debemos considerar que, bueno, en primer lugar, la suite se compone de movimientos instrumentales breves, ¿verdad? Dancísticos, de carácter musical, es digamos, bueno, de carácter dancístico, es una música. Una de las formas es una de las formas más importantes del barroco. Víctor, que ha escrito un bellísimo prólogo para este libro, seguramente va a hablarles de eso, pero quiero darles un ejemplo muy sencillo de su lenguaje, de cómo dominaba el lenguaje Alfredo. Allí en este libro hay un capítulo en prosa que está dedicado a 3 mujeres y se compone de 3 partes pequeñas, como lo que es una sílaba, ¿verdad? Son textos pequeños. El primero se llama La mujer del saltimbanqui, una palabra que no nos es ajena, por supuesto, pero es una palabra que no usamos y menos, digamos, en el norte, ¿no? Aquí usaríamos la palabra acróbata, cirquero, a lo mejor equilibrista. Todas son sinónimos, ¿sí? Pero usó la palabra saltimbanqui porque el saltimbanqui es precisamente el cirquero, el acróbata callejero, ¿sí? Y la calle también es una de las claves de Alfredo. La segunda parte de ese capítulo del libro se llama La mujer del buhonero. Vamos a ver, ¿qué es un buhonero? ¿Es un vendedor? ¿Por qué no es un vendedor? Es un vendedor, pero es un vendedor de baratijas. Cada uno de los sinónimos, y nosotros creo que todos entendemos eso, debe ser usado dentro de un cierto contexto. Por ejemplo, sabemos que res y cabeza, por ejemplo, son sinónimos, pero yo no puedo decir me duele la res, ¿verdad? Tengo que decir me duele la cabeza. Eso es precisamente la selección, el conocimiento y el dominio del lenguaje por parte de Alfredo. Aquí a ese vendedor ambulante, aquí por la región de Saltillo, le llamaban varillero, cuando realmente la palabra es baratillero, porque vende baratijas, ¿verdad? Bien, la tercera parte se llama La mujer del visir. ¿Por qué no ponerle La mujer del político? ¿Sí? Había de escoger un nombre, precisamente un sustantivo que dijera cierto tipo de político, el visir. Bien. También. Los temas, también en Alfredo hay temas políticos y son siempre, temas poéticos, son siempre espejo de una
pasión por la vida y por el lenguaje, ya lo dije del lenguaje, pero es la pasión por la vida, por vivir la vida que siente Alfredo. Siempre son los mismos sus temas y dan justificación a su poesía. En este libro vuelve a algunos temas de siempre. Víctor hace una especie de repaso general de la obra en sí, primero de Alfredo como amigo, de Alfredo como poeta y de Alfredo con su obra, esta obra póstuma. ¿Sí? Como autor se deja ver pues, en este libro como lo que siempre fue, un poeta plenamente conocedor y consciente de la poesía de vanguardia y de su propia capacidad para escribirla, pero al fin un poeta que siempre manejó con mucha maestría, si se puede decir mucha maestría, ¿verdad? Tanto el verso tradicional como el verso libre. Yo creo que Alfredo fue un poeta que siempre se dejó seducir por las formas clásicas de la poesía, sobre todo de la poesía castellana, ¿no? Por ejemplo, pues siempre cultivó el soneto y en este libro lo sigue cultivando, el soneto clásico, de estructura clásica, ¿verdad? De la forma métrica más difícil que hay para escribir en poesía. Igual que en él ejercen su hechizo otras formas poéticas que son también forjadoras de la tradición literaria japonesa, vuelve también a los haikus y al tanka. Víctor, vuelvo a decirlo, les va a hablar más de lo que yo pueda decir de esta obra. Yo recuerdo en este momento lo que en un lejano año, hace 20 años, en un texto que publicó en 2002, La vida en el ojo. Un texto que dice, se llama La poesía es póstuma. Y dice Alfredo, ¿cuántas muertes debe soportar un poeta? Se pregunta en ese ensayo. En ese ensayo explora su vida, su propia vida, Alfredo mismo, hasta ese año de 2002. Entonces se pregunta, lleno de angustia, por ejemplo, entre otras muchas cosas, el golpeteo de unos tacones que oye a las 3 de la mañana, si será la musa que llega o la vida que se marcha. Una pregunta realmente angustiosa y que retrata al Alfredo poeta, al Alfredo que siempre fue, al Alfredo escritor, también al prosista, al prosista de esas prosas poéticas que son realmente únicas. Voy a abrir un paréntesis también, más bien unas comillas para leer algo de ese texto que tituló La poesía es póstuma. Dice Alfredo, la poesía es póstuma. Cuando un libro aparece, quien lo escribió ya ha cambiado, es otro el que lo escribió. Muda de pie como las serpientes, cambia como un árbol en las estaciones. La portada es una lápida. Cada poema se inscribe como un epitafio en la corriente del tiempo. Todo libro es póstumo. No obstante, el poeta desea que estas presentes sucesiones le construyan una forma de posteridad. Quien muere tantas veces aspira coherentemente a lo eterno. Bajo los símbolos del toro y la lanza, el empuje del vino y el equilibrio acuático de la escritura, el poeta regresa indemne de todos los callejones sin salida. Su reino no está en parte alguna, está aquí, aún más aquí. Termino la cita. Con el conjunto de su obra, Alfredo García Valdés construyó su propia posteridad. Suite del orden y el vértigo es una forma
poeta está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. No tienen nombre sin estar. La paloma llameante en un nicho de piedra, las joyas de la luz en tus mejillas, tu cabello imantado rigiendo el paso de las nubes, la hierba palpitante bajo tu paso. Sala de espejos del insomnio, llamarada de rostros que olvidan dormir, rostros que en vigilia sostienen, tus dedos en el agua deteniendo la imagen de los pájaros quemándose en esa antorcha de trinos, lámpara espectral del sueño, nutrida por un aceite carnal. En tus dedos se escurren los granos de sol, no tiene nombres ni instante. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias, maestra, por las palabras. Alfredo, Claudia, gracias a la Universidad Autónoma por coleccionar estos últimos poemas de Alfredo. Voy a leer, antes de recordar que ayer se cumplieron 8 meses. Y hoy se cumplen 8 meses en que los amigos nos supimos. Nos enteramos tarde, no pudimos muchos despedirlo. Lo despedimos a solas, en silencio. Y aquí estamos para recordarlo hoy. Igual están todos los amigos en aquel momento. Voy a leer un fragmento del prólogo que viene en este libro, su interior de Gilberto, el último libro que mandó, y se llama Alfredo García Valdés y el barroco norteño, que tiene una cita de él mismo que dice: más triste es esta aldea que el destierro. Telar de cintura con tela brocada es el título de la imagen que ilustra la portada de Siglo de Nocturno, el primer libro de Alfredo García Valdés de 1992. La imagen a que nos referimos, especie de tránsito entre el accidente y la premonición, es una fotografía de un telar de cintura de tela brocada, hilos llevados al filigrana, contrapunto de quiebre y escisión. Podría servirnos además para revelar las credenciales estéticas con que Alfredo presentaba sus pasiones, sus obsesiones y sus influencias poéticas. Puentes tendidos entre dos puntos ciegos para cruzar aguas subterráneas. Los 39 poemas que integran Silva de Amor Nocturno son el primer paso de Alfredo hacia una bibliografía ahora fundamental. Un libro al que de ninguna manera podríamos llamar primerizo, pues no es una tentativa, no es un primer acercamiento a la exploración o la mera decantación de una posible obra futura. No, porque detrás de Silva de Amor Nocturno hay un amplio registro de lecturas, el previo conocimiento de las escuelas y corrientes poéticas, clásicas y contemporáneas. No es un salto al vacío de un loco que se sueña poeta, sino el metódico continuo de un andar por la poesía que Alfredo García Valdés había comenzado por lo menos 10 años antes de su aparición. Veamos. En tanto que la Silva, como forma poética, nos conecta con el Renacimiento, un nocturno nos traslada irrevisiblemente al romanticismo. Dos tiempos, dos formas, dos motivos. Entonces, la palabra intermedia que Alfredo utiliza para esta iniciación de fe
el amor. Y es precisamente esta palabra la que da inicio al primer poema, la piedra fundacional de una obra. Cito: amor es un fantasma que no abraza sino a ciertos sonámbulos, la fría sábana de la melancolía, un pan de fúnebre argamasa. Pero ni deberíamos quedarnos con esta primera lectura ni conformarnos, pues quienes conocimos a Alfredo sabemos perfectamente que más que Garcilaso de la Vega, las reflexiones más obsesivas se las producía en Barroco, y por supuesto Luis de Góngora, uno de los más terminados escritores de Silvas, lo que nos conduce sin remedio a las soledades. Soledad y amor, entonces, son también claves en este primer libro al que García Valdés arriba con una madurez consolidada, con un conocimiento pleno de las formas, para fundar con ellas un obelisco al amor. Cito: aún no comprendo lo que pasa, amor es dura compañía, contener un privado mediodía, enjaular al sol en la casa. De la cima a la décima, del soneto a la tanca, al haiku, al verso libre, la endecha, la sextina o el villancico, odas, elegías y nocturnos, Alfredo no dejó un rincón sin explorar. Lo mismo escrutó en un epigrama que el cuento o la novela por entregas. En el periodismo ejerció igual la columna de opinión que la crónica, la reseña y la crítica literaria, plástica o musical. He de reiterar que no son meros ejercicios o acercamientos. De cada exploración, Alfredo dejó un título: abraxas para sus artículos periodísticos, máscaras para la crítica literaria expansiva, gatuperio para los epigramas, especie de editorial corrosivo que escribía a partir de noticias relevantes y no tan relevantes, los menesteres del ocio, reflexiones misceláneas de la cultura general y no tan general, truco, novela en la que traza la geometría espiritual y tipológica de Estefanía, una ciudad imaginada, inventada o soñada sobre las ruinas de otra ciudad real y sus habitantes. Para la poesía quedan Silva de Nocturno, Manual de Libre y Esgrima, Doctrina de Varia Melancolía, Museo de Grima e Insomnio, Epístola para Juan Almena y esta suite del orden y el verde. Por todo lo anterior, no es ninguna casualidad que el último poema de Silva de Nocturno, su primer libro, dé título a este que el lector tiene en sus manos, cerrando así un cerco de fuego sobre su propia poesía. La cantina es a una vez espacio y tema, forma, ambiente y sujeto, paisaje que antecede o presagia la tormenta, corona la melancolía y apaga los más íntimos fragores del cuerpo y del alma. Para Alfredo García Valdés, la cantina era lo que el laboratorio es para el químico y el taller para el mecánico, dentro al cual acuden y profesan lo mismo el arquitecto que el relojero o el cirujano, el albañil y el franelero, periodistas y vividores. En ese ambiente, con una cerveza al tiempo y otra fría, Alfredo vigila el mundo, ve, observa y mide la condición humana que va desde la mesera al joven polígamo. El espejo detrás de la barra refleja los rostros del deseo y del tedio, deformados o rotos. Las historias se suceden en una aparente calma, en un caos cercano al delirio trenes. Es también el lugar donde se estrecha la compañía y se recuerda a solas. Las visiones se unen conforme se vacían los vasos, las copas. El poema se cumple antes de que el cantinero avise a los asistentes de aquella misa a deshoras la oportunidad, única y solemne, de una última ronda, de un último trago. El ambiente de la cantina, las
resuena en buena parte de su poesía, desde aquel amor es andar en cuatro patas sobre el suelo falaz de una taberna, de un texto no coleccionado hasta la sextina en una cantina, título robado 2 veces a Marco Gloria. Primero, para aquel penúltimo poema de Silva de Nocturno, en que Alfredo García Valdés examina el recuerdo de una mujer. Sobre esta mesa, ante la misma sombra, con su aurora de plata y su reserva. Y segundo, para el último de Museo de Grima e Insomnio, versión libre al poema original de Lope. No se trata de mitificar la condición personal del poeta o hacer correr el rumor sobre asuntos privados del personaje público, del escritor, sino de, precisamente, despejar las nociones vinculadas a un entorno extradoméstico como la cantina, que en el imaginario colectivo se relaciona por lo general a un espacio negativo, y no como un punto desde el cual explorar la condición humana en una amplia gama de posibilidades filosóficas o estéticas. Diarios de Cantina es precisamente el título del